Buenos días, hoy les voy a presentar lo que es un ejercicio de manometría en la materia de dinámica de los fluidos, de ingeniería y mantenimiento mecánico. Pero primero tenemos que saber qué es un manómetro. Es aquella presión que yo soy capaz de medir en un fluido mediante un aparato o un elemento que se llama manómetro. El ejercicio nos dice así: determinar la presión que ejerce el aire comprimido a un sistema de acueducto. Sabemos que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Si tenemos que un manómetro diferencial con fluido manométrico, que es mercurio, en este caso la densidad es 1360 kilogramos por metro cúbico, marca una diferencia de altura de 20 centímetros. Entonces tenemos aquí una presión hidroneumática que es ejercida, por ejemplo, puede ser un compresor que nos está ejerciendo una presión hacia el agua. En este caso, este tanque está lleno de agua y la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué pasa sobre esta tubería? Todo lo azul que ustedes pueden ver es agua. Entonces tenemos con un fluido manométrico que en este caso es mercurio. Entre el punto B y el punto C es mercurio, que es lo rojo que ustedes pueden observar ahí. Y la altura del punto B y C es 20 centímetros. Entonces, pero yo no trabajo con este dibujo real, sino que tengo que construir un esquema, que como aquí lo pueden observar, un esquema en donde yo voy a empezar a resolver el ejercicio. Entonces la solución es la siguiente: nos piden hallar presión adicional. Entonces cuando en el ejercicio, en el dibujo que pueden observar aquí, es un sistema cerrado, y cuando es un sistema cerrado es una presión, es un aire presurizado, y cuando es un aire presurizado entonces dibujamos el círculo que ustedes pueden ver aquí, que es un círculo, y entonces le dibujamos la tubería que es donde está el manómetro. Otra cosa muy importante, a mí no me interesa estudiar esta tubería, sino donde está el manómetro nada más, la tubería del manómetro. Entonces, como pueden ver aquí, tenemos aquí esto no está vacío, sino que está lleno de aire presurizado. Entonces aquí tenemos agua, que es el color azul, que es una altura de 2 metros. Entonces, donde ven la curva es el manómetro, que es el rojo, que tiene una altura de 0,20 metros o 20 centímetros. Ahora, para yo empezar a resolver este esquema, yo tengo que empezar a solucionarlo por un método que se llama determinación de presiones, determinación de zonas de igual presión. Entonces se traza una línea donde atraviesa el manómetro a ambos lados. O sea, la línea que yo dibujé aquí, la verde que pueden observar, que atraviesa el manómetro, que tenga el mismo fluido. Aquí lo atraviesa con el mercurio y aquí lo atraviesa con el mismo mercurio. Que lo atraviesa con el mismo fluido, que conozcamos la altura y su densidad, que la conocemos, que es que la tenemos aquí. Entonces ahí se denomina por esta parte un lado A y un lado A'. Entonces cuando vamos a calcular, lo que vamos a calcular primero es en la parte A, que es todas las presiones que tenemos por la parte A. Y cuando vamos a resolver sobre la parte A', es toda la presión que tenemos por el lado A'. Entonces tenemos que la presión del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico y la densidad del mercurio es 1360 kilogramos por metro cúbico. Entonces la ecuación que vamos a utilizar aquí es: presión es igual a la densidad por altura. Y cuando tenemos densidad por altura es kilogramos fuerza por metro al cuadrado. Algo que hay que tener en cuenta, que la presión del lado A es igual a la presión del lado A', que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando vamos a resolver sobre la parte A, es todo lo que está sobre la parte A. Para empezar tenemos una presión adicional, que a lo largo es la que nos está pidiendo buscar. Tenemos una presión de aire, porque esto es aire presurizado, que es la presión que ven aquí. Tenemos también la presión del agua, que es la azul. Entonces empezamos a resolver la presión adicional, la que vamos a buscar. Entonces empezamos por la presión del aire.
presión del aire es igual a la densidad del aire más la altura del aire. Pero aquí hay un detalle, que la densidad del aire, al igual que todos los gases, es demasiado baja. Y entonces, como la densidad del aire tiende a cero, multiplicado por la altura va a dar cero. Entonces la presión del aire es cero y se anula. Entonces nos queda la presión del agua. Entonces la presión del agua es igual a la densidad del agua por la altura del agua. Entonces la presión adicional, que es la que vamos a reemplazar, la que vamos a utilizar aquí, es igual a la presión por la parte A, presión adicional, más los 1000 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad del agua, más la altura, que es 2 metros. Entonces resolvemos que la presión de la parte A es igual a la presión adicional más 2000, teniendo en cuenta las unidades que es kilogramos fuerza por metros al cuadrado. Entonces ya expliqué lo que es la parte A. Ahora voy a explicar lo que es la parte A'. Entonces, como podemos ver, lo que hay sobre la parte A' es solamente la densidad y la altura del mercurio. No hay más nada, no hay más presión. Entonces tenemos que la presión por la parte A' es igual a la densidad de mercurio más la altura del mercurio. Entonces la presión por la parte A es la densidad del mercurio, que es 1360, por la altura, que es 0,2 metros o 20 centímetros. Y resolvemos. Esto nos va a dar 2720 kilogramos por metros al cuadrado. Ya tenemos la presión por la parte A' y la presión por la parte A. Pero ¿qué nos piden hallar? La presión adicional. Entonces, ¿cómo la obtenemos? Mediante esta fórmula, que es presión por la parte A es igual a la presión por la parte A'. Entonces la presión adicional va a ser más la presión por la parte A, que dio 2000, es igual a la presión por la parte A', que dio 2720. Y entonces resolvemos la presión adicional. Entonces cuando yo meto estos valores a la calculadora, nos va a dar 720 kilogramos fuerza sobre metro al cuadrado. Esa es la presión adicional que nos pide hallar el ejercicio. Espero que lo hayan comprendido y pronto les estaremos subiendo otros tipos de videos. Gracias.